Hola, ¿qué tal? Los saluda su amigo y atento servidor, el doctor Eduardo Preciado, y les doy la más cordial bienvenida a su asignatura de Derecho de Amparo. Antes de comenzar a desarrollar el contenido del presente video, quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal, donde de manera constante estoy compartiendo eh, material de contenido jurídico en el ámbito del derecho penal, derecho constitucional, derecho administrativo y amparo. Expuesto lo anterior, durante el presente video estaríamos analizando el tema relativo a la sentencia de amparo, para lo cual, eh, siendo fiel a mi costumbre, vamos a comenzar con un marco referencial o conceptual de lo que debe entenderse por el término sentencia, para posteriormente determinar qué debemos entender por sentencia de amparo y finalmente adentrarnos en lo relativo a la ejecución de la sentencia de amparo y los diversos recursos o incidentes con que contamos para que se le dé cabal cumplimiento a una ejecutoria de amparo. En ese orden de ideas, vamos a establecer entonces en primera instancia qué debemos entender por la palabra sentencia. La palabra sentencia en sentido lato deviene del término latino sententia, que al castellano se traduce como máxima, pensamiento corto o decisión. Ahora bien, para efectos estrictamente jurídicos, la palabra sentencia deriva del latín eh, sentiendo, ya que el juez declara lo que siente según lo que se produce dentro de un proceso o juicio. De esta forma, en las 7 partidas, en su ley primera y título eh, 22º, se decía que la sentencia es el mandamiento que el juzgador hace a alguna de las partes en razón del pleito que mueven ante este. Ahora bien, actualmente la sentencia suele ser definida eh, para aspectos jurídicos como la resolución judicial por excelencia, en la que el juzgador dirime la controversia que se ha sometido a su jurisdicción, diciendo por lo tanto el derecho entre las partes, aunque excepcionalmente la sentencia no aborda o resuelve el fondo del conflicto de la litis, sino que se limita a declarar por terminado el juicio, tal y como ocurre con el sobreseimiento. No obstante lo anterior, es importante precisar que técnicamente, como lo veremos más adelante, el sobreseimiento técnicamente no puede ser considerado como una sentencia, sino más bien como un auto, pero como lo comento, lo vamos a aclarar con mayor precisión más adelante. Ahora bien, si bien es cierto que el concepto sentencia en sentido estricto es el de una resolución que pone fin al proceso decidiendo el fondo del asunto litigio, se han calificado como tales a otras resoluciones que no tienen tales características, y a la inversa, lo que desde luego ha provocado confusión, especialmente en la legislación nacional y por supuesto en la jurisprudencia mexicana. De esta forma encontramos entonces que el artículo 170, fracción primera, párrafo segundo de la Ley de Amparo, expresamente dispone que se entenderá por sentencias definitivas
o laudos las que decidan el juicio en lo principal, y por resoluciones que ponen fin al juicio las que, sin decidirlo en lo principal, lo den por concluido. Asimismo, el dispositivo legal en comento hace referencia a que en materia penal las sentencias condenatorias, absolutorias y las de sobreseimiento podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito. Es decir, como lo podemos ver, el propio legislador genera confusión, ya que en primera instancia nos marca una diferencia entre lo que propiamente es una sentencia definitiva, al precisar que son aquellas resoluciones que deciden el conflicto en lo principal, y la distingue de aquellas determinaciones que, sin decidirlo en lo principal, lo dan por concluido, es decir, lo que propiamente, como lo veremos más adelante, son los autos. Sin embargo, al hacer referencia a las sentencias en materia penal, las cuales clasifican condenatorias y absolutorias, también incluye dentro de estas al sobreseimiento. Entonces, esto desde luego ha generado en la praxis mucha confusión y por supuesto también en la doctrina. Ahora bien, cabe precisar que la ley de amparo es omisa en cuanto a definir qué debe entenderse por sentencia para efectos del amparo, por lo que necesariamente tenemos que remitirnos a lo dispuesto por el Código Federal de Procedimientos Civiles, pues hay que recordar que este ordenamiento es de carácter supletorio para el amparo en todo aquello en que la ley de amparo sea omiso, pues así lo dispone el artículo segundo de la propia ley de amparo. Bajo la anterior tesitura, el artículo 220 del Código Federal de Procedimientos Civiles expresamente señala que las resoluciones judiciales se dividen en decretos, autos o sentencias, que serán decretos aquellas que se refieren a simples determinaciones de trámite, autos cuando decidan cualquier punto dentro del negocio, y sentencias cuando declaren el fondo del asunto. Expuesto lo anterior, entonces, y atendiendo a que ninguno de los ordenamientos en comento no se expresa en forma clara y precisa que debe entenderse por sentencia, así como los diferentes tipos de sentencia que existen, pues es por ello que la doctrina ha precisado en términos generales que existen dos tipos de sentencias. A ver, estas son las sentencias interlocutorias, es decir, aquellas que deciden en definitiva sobre una cuestión accesoria o incidental, que puede ser planteada antes o después de que se dicte la sentencia definitiva. Y en segundo lugar tenemos entonces a las sentencias definitivas, que son las resoluciones judiciales que ponen fin al conflicto, solucionando el litigio planteado. De lo hasta ahora expuesto, entonces podemos concluir que para efectos del juicio de amparo se utiliza el término sentencia interlocutoria para designar a las resoluciones que ponen fin a una cuestión incidental y que por regla general se pronuncia al resolverse sobre el incidente de suspensión, ya sea concediendo o negando en su caso la suspensión definitiva del acto reclamado, o bien las que se dictan al resolver los incidentes de nulidad de notificaciones o de incumplimiento de la ejecutoria de amparo, entre otras. Asimismo, entonces, se entenderá por sentencia definitiva para efectos del amparo a las resoluciones que emite el órgano jurisdiccional para dirimir el fondo del asunto, precisamente al resolver sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, y en su caso otorgando el amparo y protección de la justicia federal, o bien negando
la protección de la justicia federal según sea el caso. No obstante lo anterior, surge entonces la interrogante de qué sucede con aquellas resoluciones que deciden sobre un presupuesto de validez en el proceso o juicio y que impide la continuación del mismo, por lo que declaran la conclusión o terminación del juicio, pero sin resolver el fondo del asunto, tal y como acontece en el sobreseimiento. Bajo esta perspectiva, entonces, algunos autores han establecido que la anterior clasificación de carácter doctrinal pues no es acorde a la concepción moderna de las resoluciones judiciales, y por ello consideran preferentemente denominar a las resoluciones que ponen fin a una cuestión incidental, así como aquellas que declaran el proceso o juicio por concluido, pero sin resolverlo en lo principal, como autos, pues consideran que el legislador ha cometido un error al considerar el sobreseimiento como una forma de sentencia, pues como ya se ha mencionado en dicha resolución, no se dirime o resuelve el fondo del asunto, es decir, no se declara sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, sino que simplemente se declara la conclusión del juicio en virtud de que surgió un impedimento fuera o dentro de la audiencia constitucional que ya no permite que se le dé la tramitación normal al juicio o proceso. De esta forma, entonces, se puede establecer que serán autos las resoluciones judiciales que ponen fin a una cuestión incidental o que deciden sobre un presupuesto de validez del proceso, que impiden la continuación del mismo, por lo que se declara la conclusión de este, tal y como ocurre en la resolución que se emite al resolver en definitiva sobre el otorgamiento de la suspensión del acto reclamado, y el auto que declara el sobreseimiento del juicio en virtud de que se presentó un impedimento para su continuación. Por consiguiente, se dice entonces que serán sentencias definitivas para efecto del amparo las que decidan el asunto en lo principal, declarando la constitucionalidad o la inconstitucionalidad del acto reclamado, y en su caso sobre el otorgamiento o negación del amparo y protección de la justicia federal. En conclusión, entonces, la sentencia definitiva en el amparo es el acto jurisdiccional donde se resuelve o dirime la controversia constitucional planteada por el quejoso. De esta forma, el juzgador, cuando dicta la sentencia, se encuentra en calidad de impartidor de justicia, como señor de la jurisdicción, que es su verdadero papel. Es decir, en la sentencia, el juzgador dice el derecho, pues es el momento en que otorga a cada quien lo suyo conforme a las leyes y a las constancias que obran en los autos. Bien, una vez expuesto lo anterior, vamos a analizar entonces ahora lo relativo a la clasificación de las sentencias en el amparo. Vamos a ver que nuevamente existe cierta confusión en relación a la clasificación que han realizado los diversos autores, pero que poco a poco trataremos de ir aclarando. Expuesto lo anterior, entonces es importante precisar que doctrinalmente se ha clasificado a las sentencias de amparo de la siguiente forma. Tenemos en primer lugar a las sentencias que conceden el amparo y protección de la justicia federal, precisamente por haberse acreditado la existencia del acto reclamado y la inconstitucionalidad del mismo. A este tipo de sentencias también se les conoce como estimatorias. Posteriormente tenemos en segundo lugar a las sentencias que niegan el amparo y protección de la justicia federal al haberse acreditado la existencia del acto reclamado, pero no su inconstitucionalidad. A este tipo de sentencias también se les conoce como negatorias. Y finalmente tenemos una tercera clasificación que hace referencia a las que declaran o decretan el sobreseimiento del juicio, lo que implica que no se entró al fondo del asunto por
el surgimiento de algún impedimento legal, tal y como ocurre en el sobreseimiento. De esta forma, algunos autores han clasificado entonces a la sentencia de amparo como estimatorias, negatorias y de sobreseimiento. No obstante lo anterior, como ya lo precisamos, algunos autores consideran que el sobreseimiento propiamente no constituye una sentencia, sino propiamente un auto, ya que no resuelve el fondo del asunto. Ahora bien, por cuanto hace a los efectos de la sentencia del amparo, de acuerdo a la clasificación antes precisada, la doctrina refiere que los efectos de la sentencia de amparo pueden ser los siguientes. Tratándose de las sentencias que amparan y protegen, pues se declara la invalidez del acto reclamado, por lo que se ordena su anulación. Pero además, si el acto reclamado es de carácter positivo, su efecto será el de restituir al agraviado en el pleno goce del derecho humano que le ha sido violentado. Esto desde luego de conformidad con lo dispuesto por el artículo 73 de la Ley de Amparo. Ahora bien, si el acto reclamado es de carácter negativo, los efectos de la sentencia entonces consistirán en obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho humano de que se trate y a cumplir con lo que el propio derecho humano le exige. Ahora bien, si se trata de normas que han sido declaradas inconstitucionales, desde luego los efectos se extenderán a todas aquellas normas y actos cuya validez dependa de la propia norma que ha sido declarada inválida, por lo que los efectos del amparo se traducirían entonces en la inaplicación o desincorporación de la norma por lo que respecta al quejoso, salvo que se trate de una declaratoria general de inconstitucionalidad, en cuyo caso la sentencia pues entonces tendrá efectos absolutos o de erga omnes. Ahora bien, en segundo lugar tenemos las sentencias que niegan el amparo y protección de la justicia federal. Estas sentencias simplemente declaran la constitucionalidad del acto reclamado y desde luego dejan la vía expedita a la autoridad para que ésta obre conforme a sus facultades. Y finalmente tenemos a las sentencias que sobreseen, que como ya lo precisamos técnicamente no podemos hablar de sentencias, sino propiamente de autos, ya que estamos en presencia de simples resoluciones declarativas, puesto que no resuelven sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, dado que el juez ni siquiera entra al fondo del asunto, sino que más bien declara por concluido el juicio al haber surgido una causal de improcedencia, que impide el trámite normal del asunto o alguna de las cuestiones previstas en el artículo 63 de la Ley de Amparo. Finalmente vamos a analizar el tema relativo a la estructura de la sentencia del amparo. Y en ese orden de ideas es importante precisar que la sentencia de amparo, al igual que cualquier otro tipo de sentencia, está compuesta de tres partes, a saber, y son las siguientes. En primer lugar tenemos los resultandos, que se refieren a una breve referencia histórica del juicio, identificando desde luego a las partes, es decir, al quejoso o actor, es decir, a quien demanda, así como al demandado, es decir, las autoridades responsables, qué es lo que en su momento se demandó, es decir, el acto, omisión o norma general o sentencia, resolución o laudo, que a juicio del quejoso lesiona su esfera jurídica y sus derechos humanos o fundamentales al considerarlo inconstitucional o inconvencional. Desde luego la radicación del asunto, es decir, la admisión de la demanda en razón de la competencia en virtud del territorio, grado y materia, así como la fijación de la litis constitucional mediante la precisión del acto reclamado,
el trámite del juicio, comprendiendo desde la notificación y la contestación de las autoridades responsables, en este caso a través del informe justificado, las pruebas que aportaron las partes y que en su caso fueron admitidas y desahogadas durante la audiencia constitucional, es decir, la fase probatoria y la fase en que se llevó, la fecha, en que se llevó a cabo la audiencia constitucional, y en algunos casos se identifican con lo dispuesto en la fracción primera del artículo 74 de la ley de amparo. En segundo lugar tenemos a los considerandos, que es la parte en la que el juzgador vierte su criterio jurídico analizando las pretensiones del actor, es decir, del quejoso, así como las excepciones planteadas por las autoridades responsables, es decir, las denominadas causales de improcedencia, la valoración de lo aducido y probado por las partes a través de sus alegatos, y aquellos aspectos donde se resuelve respecto de los puntos planteados, así como la valoración de las pruebas que sustentan los conceptos de violación y que fueron aportadas al juicio, tomando en consideración que el órgano jurisdiccional desde luego debe apreciar el acto tal y como se probó ante la autoridad responsable, esto desde luego atendiendo al principio de estricto derecho y de limitación de la prueba, salvo que opere el principio de suplencia de la queja, citando desde luego la debida fundamentación que debe dar de sus considerandos, es decir, en otras palabras, el juzgador en esta parte de la sentencia analiza la procedencia o no de los conceptos de violación para después llegar a la conclusión de si los actos reclamados son o no violatorios de derechos humanos reconocidos por el bloque de la constitucionalidad, y expone su análisis e invoca los fundamentos legales y en su caso jurisprudenciales para fundar y motivar sus conclusiones. Esta parte se identifica, de acuerdo a lo que precisan algunos autores, con las fracciones segunda, tercera, cuarta y quinta de la ley de amparo. Y finalmente tenemos a los resolutivos, que constituyen las conclusiones en los que se expresa el acto, norma u omisión por el que se concede o niega el amparo y protección de la justicia federal, o en su caso se sobresee el juicio, así como los efectos de la sentencia concesoria en congruencia con las partes considerativas, o bien se niega el amparo y protección de la justicia federal. Bien, con esto estaríamos concluyendo entonces el presente video y estaríamos analizando en uno subsecuente lo relativo a los requisitos formales que debe contener la sentencia de amparo, lo concerniente al incidente de aclaración de la sentencia de amparo y los principios rectores del amparo que rigen la sentencia de amparo. Por el momento me despido. Hasta pronto.